Muy buenos días con todos, mi nombre es Rafael Reina Camones. Voy a presentarles la clase Automatización de pruebas para APIs REST, usando las bibliotecas REST Assured, Serenity, Karate, Cucumber de Java y también la aplicación Postman. Antes de proceder con la parte práctica de la clase, voy a explicar conceptos teóricos que nos servirán para poder continuar con la misma. ¿Qué es una API? ¿O qué significa API? Bueno, la palabra API significa Interfaz de Programación de Aplicaciones y básicamente se puede definir como un contrato entre dos aplicaciones, una aplicación cliente y una aplicación servidor. Este contrato define cómo se comunican estas dos aplicaciones, la especificación, por ejemplo, el formato del mensaje, los parámetros del mensaje, los medios del mensaje, los tipos de autenticación. Por eso es muy importante conocer esta especificación para poder intercambiar estos mensajes. Existen varios tipos de APIs, pero básicamente voy a mencionar las más comunes. Por ejemplo, la API SOAP o SOAP, que la principal característica es que el formato del mensaje que utiliza es XML. Era popular en el pasado, muy utilizada, pero al no ser tan flexible, al ser muy verboso el formato XML, ha caído en desuso en la actualidad. Luego tenemos las APIs o la API de RPC, que es la llamada procedimientos remotos, que básicamente consiste en invocar funciones que se encuentran en un servidor externo para obviamente agregar esa funcionalidad a la aplicación cliente, ¿no? Por ejemplo, un chat, una aplicación distribuida, etcétera. De ahí tenemos la aplicación de las APIs WebSocket, que la principal característica es que permite la comunicación bidireccional, es decir, en simultáneo tanto el cliente como el servidor pueden enviar mensajes. Es decir, el servidor puede enviar mensajes a los clientes que se encuentran conectados. Esto también es muy útil, por ejemplo, si hablamos de aplicaciones de tipo de mensajería instantánea. Y finalmente tenemos las APIs REST, que esas son las más populares en la actualidad, pero su principal característica es que no guardan estado entre llamadas, es decir, entre cada petición que hace el cliente, la aplicación cliente, la aplicación servidor, no se mantiene la sesión o no se guarda el estado de estos mensajes. ¿Qué es una API REST? Básicamente una API REST presenta ciertas características, como por ejemplo que siempre hay un cliente y un servidor. Es decir, esta arquitectura cliente-servidor REST se desacopla siempre entre un cliente y un servidor de forma independiente. Estos dos aplicaciones son independientes entre sí. No guarda estado, es decir, el servidor no guarda ningún registro del estado del cliente entre solicitud y solicitud. Por lo tanto, eh, cada solicitud o petición debe incluir toda la información necesaria para que pueda ser procesada. Ahora, ¿qué es una API web? Es básicamente un tipo de API REST que utiliza este intercambio de datos mediante HTTP y básicamente el cliente es un cliente web, en este caso un browser, un navegador como Mozilla Firefox, Chrome, Internet Explorer, Edge, y del lado del servidor específicamente un servidor web como Apache, Nginx, Internet Information Services, etcétera. Ahora, lo importante es que como estos clientes y servidores se encuentran estandarizados, son muy populares, su adopción
y obviamente su adopción se ha extendido a lo largo y obviamente permiten desplegar aplicaciones de forma muy sencilla. Ahora, estas peticiones, solicitudes HTTP tienen varios códigos de estado, ¿no? Que es código de respuesta que se conoce formalmente como código de respuesta HTTP y en inglés HTTP Status Code. Y hay grupos, ¿no? Por ejemplo, el grupo de los 100, de 1XX, son códigos de estado informativos. Los códigos que empiezan con 200, 2XX, son códigos de éxito, es decir, que confirman que la operación ha sido completada de manera exitosa. Los códigos 300, que son códigos de redirección, es decir, que indican que la URL ha cambiado y por lo tanto nos derivan una nueva dirección para poder completar la operación. Los códigos 400, 4XX, que nos indican que ha ocurrido, es decir, que hay un error en el cliente, por ejemplo, se ha hecho una petición equivocada, es decir, no está correcta la petición del lado del cliente y por lo tanto necesitamos hacer algunas correcciones. Y los códigos 500, 5X, 5XX, que nos indican que ha habido un código, que ha habido un error de procesamiento, pero del lado del servidor, es decir, ha habido un problema en el servidor, no puede procesar correctamente la operación. Básicamente, los códigos de respuesta más comunes son el 200, que es la confirmación de éxito, un OK, el 400, que en inglés es bad request, es decir, que la petición no es correcta, ha sido mal formada, es decir, puede ser que algún parámetro en el contenido no está correcto. 401, que indica que es unauthorized, que indica que la persona no ha proveído las credenciales adecuadas, puede ser un usuario y contraseña correctos. El 404 es que indica not found, es decir, esto indica que la URL a la cual estamos invocando, llamando o tratando de conectarnos es incorrecta, no existe, no ha sido encontrada. 403 forbidden, que indica que aun cuando hemos proveído estas credenciales de usuario, contraseña o tokens de autenticación, no contamos con los permisos necesarios para poder procesar la operación. Y finalmente el 500, que indica internal server error, que es que ha habido un error en el servidor al procesar nuestra operación, al procesar esta operación. A continuación vemos las partes, ¿no? que contiene una petición HTTP, un HTTP request, la URL, es decir, la dirección en palabras simples, la dirección web a la que queremos conectarnos y enviar obviamente la petición, el método, los métodos que pueden ser get, post, put, delete, entre otros, el header o cabecera, que contiene ciertos parámetros estándar, ¿no? Que usan tanto el servidor como los navegadores, los parámetros propios de la petición, que son, por ejemplo, filtros en una petición, por ejemplo, para recuperar una lista de empleados, podemos usar un parámetro para filtrar los empleados cuyo nombres empiecen con M o contengan ciertas palabras, ciertos caracteres, y el body o contenido o cuerpo del mensaje que contiene la información que por ejemplo, queremos transmitir al servidor, ¿no? Esto se va a explicar ahora a continuación en la parte práctica y para ello vamos a usar la aplicación Postman. A continuación, iniciamos la parte práctica. Ahora que tenemos nuestra API funcionando, vamos a ir a Postman y vamos a crear una nueva colección. Esta colección va a contener todas las peticiones que queremos probar de nuestra API. Vamos a llamarle API REST pruebas.
Y dentro de esta colección de peticiones vamos a agregar justamente la petición. Por defecto, la petición que se crea es de tipo GET, pero como lo que deseamos es crear un nuevo pedido, vamos a seleccionar la opción POST. Vamos a ingresar la URL de la API, que es básicamente la URL del servidor, ¿no? El localhost, el puerto y la ruta de la API. Vamos a ingresar en el body o cuerpo de la petición el pedido, pero para eso este pedido tiene que estar en formato JSON y por eso vamos a indicar que el formato que queremos usar es JSON. Y ahora sí, vamos a ingresar el pedido. En este caso el pedido tiene un número de pedido, una lista de ítems, cada ítem tiene un código, un precio y una cantidad. Podemos ingresar, configurar más parámetros, por ejemplo, los parámetros de la cabecera, pero con los parámetros por defecto que genera la aplicación Postman nos es suficiente. Por ejemplo, aquí podemos ver que ha creado por defecto el tipo de contenido, que es de tipo JSON, la longitud, que lo calcula al momento de enviarse la petición, el host también, que es un campo calculado, el agente, el user agent, que indica la aplicación que está enviando esta petición, lo pone el motor de ejecución de Postman, y algunos parámetros adicionales, ¿no? Como he dicho, no es necesario para este ejemplo, no es necesario ingresar o configurar un parámetro de cabecera en particular, así que regresamos al cuerpo y ahora sí procedemos a enviar la petición. En la parte inferior podemos apreciar la respuesta del servidor de nuestra API. Y como vemos, el código de estado es un código 200. En este caso en particular, el código 201 que indica que se ha creado un nuevo registro. En general, los códigos 200 indican que la petición ha sido completada de manera satisfactoria. También podemos ver el tiempo que ha tomado la petición y el tamaño de la respuesta, ¿no? En bytes. Ahora que hemos creado un nuevo pedido, vamos a editar el nombre de nuestra petición. Vamos a poner post crear un nuevo pedido. Y ahora que tenemos disponible un pedido, vamos a recuperar. Para recuperar este pedido vamos a duplicarlo. Y en este caso vamos a cambiar el método post por el método get. En el cuerpo, en el body, no necesitamos ingresar obviamente esto, no necesitamos ingresar el mensaje, porque vamos a recuperarlo más bien. Y lo que sí vamos a hacer es indicar a continuación el número de pedido. Ahora sí, podemos apreciar que hemos ingresado el nuevo pedido y ahora procedemos a enviar la petición. Como se puede apreciar, la respuesta ha sido satisfactoria, por eso estamos recibiendo un código de estado 200, que la petición ha sido completada de manera exitosa, el tiempo de respuesta 602 milisegundos y el tamaño, ¿no?, de la respuesta es 387 bytes. Y podemos apreciar nuestro pedido original, ¿no? En este caso vemos que el campo adicional que obtenemos es el ID de la base de datos, ¿no? el ID de la tabla, en este caso. Y para cada registro de los ítems, de igual manera. Vamos a renombrar nuestra petición de manera apropiada. Vamos a poner aquí a recuperar pedido. Y ahora sí procedemos a guardar
Vemos que el icono de la petición cambia y es eh, de acuerdo al tipo de petición, ¿no? Ahora que hemos creado, hemos recuperado un pedido, vamos a actualizar un pedido. Procedemos a hacer lo mismo, vamos aquí a duplicar. En este caso como vamos a actualizar, vamos a usar el método put. Vamos a indicar en la URL el número de pedido. En el contenido vamos más bien a simplemente ingresar los ítems que queremos actualizar. En este caso vamos a actualizar el precio del teléfono celular o del smartphone Huawei de 500 a 600. Ahora sí, con todos estos parámetros configurados, bueno, vamos a editar previamente esto. Vamos a poner put. Aquí vamos a poner actualizar pedido. Y ahora sí grabamos la petición. Y finalmente vamos a ejecutarla. Nuevamente podemos apreciar que hemos recibido un código estado 200 que nos confirma que la petición ha sido procesada de manera satisfactoria, el tiempo, el tamaño en bytes de la respuesta, ¿no? Y aquí tenemos el mensaje de respuesta que incluye el número de orden, un campo de estado que nos indica específicamente que la operación en particular dentro de la API ha sido completada de manera satisfactoria, porque hay que recalcar que una cosa es el estado, ¿no? El código estado de la petición, y otra cosa es que dentro de nuestra API todos los pasos hayan sido completados de manera satisfactoria. Tenemos un pequeño mensaje muy simple en este caso. Y ahora sí, vamos a verificar, vamos a regresar al método get y veíamos que teníamos 500 como valor del precio. Vamos a ejecutar nuevamente y este valor debe actualizarse a 600. Podemos apreciar que sí se ha actualizado de manera satisfactoria. Y para finalizar, vamos a proceder a eliminar el pedido. Para esto vamos a duplicar el get, porque básicamente es muy similar la petición, sino que en lugar de utilizar el método get, vamos a utilizar el método delete. Indicamos el número de pedido, vamos a actualizar aquí. Y vamos a poner eliminar pedido. Ahora, bueno, con todos estos parámetros, en el body no necesitamos nada. Vamos a guardar la petición. Y ahora sí vamos a enviar la petición. Vemos que la petición ha sido completada de manera satisfactoria. Obtenemos un mensaje de respuesta que nos indica que se ha eliminado un registro. Bueno, la operación internamente dentro de nuestro API ha sido completada de manera satisfactoria y un pequeño mensaje que nos confirma, ¿no? Registro eliminado. Ahora que ya hemos creado nuestras peticiones, vamos a ir a la parte de las pruebas, los tests, a esta sección. Y por ejemplo, vamos a realizar algunos test básicos, ¿ok? Por ejemplo, vamos a validar que la petición se haya completado con éxito. ¿Cómo hacemos esto? Muy fácil. Vamos a ingresar cierto código muy básico, un script pmtest. Este es propio de la herramienta de Postman.
son funciones integradas. Vamos a poner petición post completada con éxito. Ese es el mensaje que va a aparecer cuando se ejecute este test, esta prueba. Vamos a poner acá la función que vamos a ejecutar para validar. Abrimos y cerramos. Perfecto. Y aquí, esto es prácticamente muy parecido a JavaScript. Perdón, me faltó aquí indicar, como esto es una cadena, tengo que abrir la cadena. Perfecto. Y ahora aquí dentro de la función vamos a validar lo que esperamos. PM significa Postman. Punto T, es decir, la función de prueba que vamos a ejecutar. ¿Qué esperamos? Pues esperamos que el código de respuesta, para eso usamos response code, sea to be, y ahora ingresamos uno de los siguientes, one of. Y este one of esta función permite ingresar un arreglo, o sea, una lista de valores, y en este caso podemos ingresar 201, 202 o 200, es decir, porque básicamente cuando la operación se completa de forma satisfactoria, el código de respuesta común es 200, pero para ser más específicos y ser más apropiados, los desarrolladores pueden indicar 201 para indicar que como este es un método POST, se está creando un nuevo registro o se está guardando satisfactoriamente un nuevo registro. Y hacemos punto y coma. Y ahora vamos a ejecutar nuevamente nuestra petición. Previamente nunca olvidemos de guardar, porque siempre es útil para evitar perder los datos. Y ahora sí vamos a ejecutar. Y ahora podemos apreciar que adicional, aquí en la sección inferior, donde aparece la respuesta, el response del API, adicionalmente vamos a ver que la pestaña de Test Results o resultados de las pruebas aparece habilitado y indica el número de pruebas que es ejecutado con éxito y el número total, ¿no? Vamos a ver y vemos justamente el título, ¿no?, de nuestra prueba, petición post completada con éxito, y que tiene obviamente un icono que nos indica que ha pasado con éxito, es decir, ha sido satisfactoria. Además, aquí también podemos ver que tenemos indicadores para todas las pruebas que han pasado, las pruebas que se han evitado o simplemente no se han tomado en cuenta, y las que han fallado. Vamos a ver. Ahora, podemos agregar más pruebas. Por ejemplo, vamos a agregar otro test donde vamos a validar de una manera distinta de que el código de estatus es 201, pero ya no lo vamos a validar con el número, sino directamente con el estatus en la respuesta. Por ejemplo, para esto vamos a escribir un nuevo test, por ejemplo, pm de postman.test, el código de respuesta es creado, coma, function, paréntesis, y acá podemos nuevamente pm de postman, response, que significa respuesta, to have, que indica tiene,
status, es decir, que la respuesta tiene el estado de creado. Pero en este caso lo vamos a indicar en inglés porque así es como funciona la herramienta. Punto y coma. Y ahora vamos a guardar, nunca olvidar de guardar, y vamos a ejecutar. Y ahora podemos ver que los dos tests, las dos pruebas han sido completadas de manera satisfactoria. Vamos a agregar una tercera prueba para indicar que el parámetro, bueno, el campo estado de la respuesta tiene el valor de true, de verdadero. Para eso vamos nuevamente a crear otro test, pm-test, postman-test, abrimos paréntesis y vamos a ingresar el siguiente texto. No la orden. El pedido fue creado con éxito. Coma, function, entre paréntesis. Para esta prueba en particular vamos a usar una variable local que va a ser respuesta, que contiene la respuesta pero en formato JSON. pm response JSON. Punto y coma. Ahora vamos nuevamente. Postman pm espera que la respuesta, el campo status de la respuesta sea igual to equal true, es el verdadero. Ahora hay que recordar que hay que hacer hincapié en este punto de que una cosa es que la petición pueda haber sido completada de manera satisfactoria y que la operación propiamente dicha dentro de la API sea satisfactoria. Por eso siempre indicamos con un valor, con un campo, perdón, de status que la operación en específico ha sido completada de manera satisfactoria. Nuevamente, ejecutamos y podemos ver que el pedido fue creado con éxito. Vamos a ver en el body, en el cuerpo de la respuesta, y vemos que el campo status, estado, tiene el valor de true, verdadero. Y finalmente, si también es necesario, podemos hacer una validación del tiempo de respuesta, es decir, la performance de nuestra llamada, de nuestra petición. Para esto vamos a hacer igual pm de postman es el tiempo de respuesta es menor a 800 milisegundos, coma, function, y abrimos nuevamente postman.spec, espera que el tiempo de respuesta response, pm response, response time to be sea below, por debajo de o menor a 800. Guardamos para prevenir cualquier problema o pérdida de datos en este caso, y vamos a nuevamente ejecutar para ver cuál es el resultado de nuestra última prueba. Y sí, bueno, vemos que la ha pasado de manera satisfactoria porque el tiempo de respuesta es de 167 milisegundos, que es mucho menor a 800. Pero vamos a ver si cambiamos este parámetro, si queremos que nuestro tiempo de respuesta queremos validar que el tiempo de respuesta sea menor a 100 milisegundos, vamos a ver qué sucede. En este caso, como el tiempo de respuesta es de 382, la prueba es marcada como fail, es decir, que ha fallado la prueba. Podemos hacer muchos tipos de pruebas, podemos validar muchas cosas, ya depende de la situación en específico, de los criterios que tengamos y del proyecto en particular.
Estas pruebas las podemos aplicar también a los otros métodos, el put, el get, el delete, de forma indistinta, no hay ninguna limitación. Como se puede apreciar, todas las peticiones, independientemente del método, tienen habilitada la pestaña de pruebas, test. Y bueno, hasta aquí con Postman. Vamos a continuar con REST Assured. Bueno, ahora vamos a continuar con la biblioteca REST Assured, que nos permite hacer lo mismo que hemos visto en Postman, pero directamente en código. Para ello ya he creado un proyecto de tipo Maven. Vamos a revisar las bibliotecas requeridas para este proyecto. La primera biblioteca obviamente es REST Assured, la versión 5.2. También necesitamos la biblioteca JUnit, la versión 5. Como se puede ver, la biblioteca Hancred para las validaciones, para usar el lenguaje de validaciones, y JSON para la conversión a JSON de objetos Java y viceversa. Bueno, ahora vamos a crear una nueva clase que contendrá todas nuestras pruebas, nuestros tests. Vamos a ir a nueva clase, vamos a llamarla REST Assured Pedido Test Suite, que es el conjunto de pruebas de la API pedido. Y vamos a comenzar a crear nuestro primer test. Para eso hacemos uso de de la anotación test. Indicamos que el método sea de tipo público, es muy importante. Public void, recuperar pedido. Abrimos, cerramos y para escribir nuestro test, nuestra prueba, necesitamos hacer uso de la sintaxis Gherkin, es decir, el given, when, then. Dado un contexto, cuando ejecutamos una acción, entonces obtenemos una respuesta. Entonces comencemos. Given, dado un contexto, cuando el tipo de contenido es de tipo JSON, cuando llamamos a la petición de tipo GET de la siguiente API, http localhost 2.8081, que es el puerto, API order, y aquí voy a copiar el número de pedido. Entonces vamos a validar el código de estado, que sea 200, que el cuerpo contenga ese valor, que el número de pedido sea igual a el valor que hemos ingresado, que a su vez en el cuerpo contenido existan como items un iPhone, un Android y un Huawei. Finalmente añadimos un registro, un log, y completamos. A ver, vamos a ver, este igual no está, vale, tenemos que agregar un static import
de la biblioteca Hankers, igual con has items. El given también tenemos que importarlo de manera estática. Io res Azure given. Perfecto. Ahora sí, está todo perfecto. Digamos que no haya ningún problema, no hay ninguna indicación de error en el código. Y ahora sí, nos procedemos a ejecutar nuestro primer test. Para eso hacemos uso de run as y unit test. Y vamos a ver. El test fue completado de manera exitosa. Podemos ver que lo está indicando con el color verde. No hay ningún error, ninguna falla. Y en la consola podemos ver el log, es decir, podemos ver la respuesta, que es lo que justamente estamos validando, ¿no? De que el número de orden, el número de pedido, ¿no? Sea este que estamos aquí, que contenga, que bueno, que el código de respuesta sea 200 y que contenga los siguientes ítems: un iPhone, un Android y un Huawei. ¿Podemos mejorar este primer test? Por supuesto, lo vamos a hacer. Vamos a hacerlo un poco, vamos a mejorar un poco, porque ahorita todavía está un poco, eh, no, tiene algunas pequeñas fallas en el código. Vamos a mejorar el código. Por ejemplo, la primera mejora al código, vamos a incluir un método que haga un setup, es decir, que por ejemplo esta URL la simplifiquemos. Vamos a crear un void de tipo static. Vamos a llamarle setup y que establezca la URL base para no tener que repetirla cada rato. Por ejemplo, esta primera parte. Perfecto. Y ahora, para que este método se ejecute antes de cualquier test, vamos a usar la anotación before all. Adicional, vamos a crear una variable de tipo entera que va a ser el código de estado: http status ok igual 200. Perfecto. Vamos a reemplazarlo aquí. Adicionalmente, a ver qué más podemos mejorar. Ahora sí, vamos a ejecutar nuevamente nuestro test y veamos qué sucede. Entonces ahora vamos a ejecutar nuestro test y vamos a ver cuál es el resultado que obtenemos. Estamos obteniendo un error, una falla, bueno, un error en este caso que dice conexión rechazada, connection refused. Y esto sucede porque, bueno, este no es el parámetro adecuado. En lugar de ser, no he cometido un error. En lugar de usar basepath, se debe usar base URI. Vamos a guardar los cambios y vamos a ejecutar nuevamente. Vamos a ver el resultado de nuestro test y, como vemos, ahora sí el resultado ha sido exitoso, ha sido completado de manera satisfactoria.
Ahora vamos a escribir el test del post. Vamos para crear un nuevo pedido. Test public void crear un nuevo pedido. Y aquí vamos a usar lo mismo, la misma sintaxis. Given, dado un contexto, cuando el tipo de contenido es de tipo JSON, pero ahora aquí vamos a indicar que en el cuerpo vamos a introducir un objeto de tipo order. Para eso necesitamos crear una clase que contenga la definición del objeto, de este objeto en Java, del objeto pedido. Para eso, bueno, yo ya lo he creado con anterioridad, entonces en este caso lo único que tenemos que hacer es escribir una función que nos genere esa orden, ¿no? Entonces vamos a escribir public order request generar nuevo pedido. Entonces aquí lo que voy a hacer es request pedido. Vamos a importar. Perdón. Y ahora vamos a... Perfecto. Y ahora vamos a establecer los valores. Por ejemplo, el pedido vamos a establecer que el número de orden sea 2023 09 09 002 y vamos a crearles unos ítems. Vamos a crear una lista que sea de orden request. Estamos creando una lista de ítems. Es una release. Y aquí vamos a... perdón, me faltó importar la referencia list. Y ahora lo que vamos a hacer es crear el primer ítem. Order item request. Que sea un Huawei. Vamos a hacer que el precio de este Huawei sea 600, por ejemplo. Vamos a comprar 10 unidades y obviamente vamos a indicar el código, ¿no? Que es Huawei. A ver, vamos a agregarlo a la lista de ítems. Y adicionalmente vamos a crear otro ítem, pero en este caso va a ser un Android.
vamos a comprar 4 nada más, y que sea 800 el precio. Y al final vamos a agregar la lista de items al pedido. Perfecto. Entonces hasta aquí ya tenemos un nuevo pedido. Vamos a poner a generar nuevo pedido. Entonces, dado el tipo de contenido JSON con este pedido en específico, cuando ejecutamos el método POST a la URL o la API order de pedido, vamos a validar que el código de estado sea, bueno, en este caso no es OK, es el código de status 201 de creado. Que sea creado. Adicionalmente vamos a validar que en el cuerpo, ¿no?, que el campo order number, si el número de pedido se corresponda como el que hemos indicado aquí, y que el campo status, es decir, estado de la operación, sea igual a verdadero, true. Adicionalmente, bueno, vamos a poner el log a todo. A ver, vamos a ver por qué no está completando aquí el body. Perdón. Nos faltó aquí indicar el tipo de validación, que sea igual. Ahora sí, verificamos, validamos. Y vamos a proceder a ejecutar nuestro test al método POST, o sea, a crear un nuevo pedido. Ahora sí, vamos a ejecutar nuestro test. Recordemos que cada test es independiente. Ese es el concepto de que cada prueba sea independiente una de otra para que se pueda ejecutar. Sobre todo porque recordemos que esto puede ser desplegado en un sistema de integración continua, y para acelerar las pruebas, ¿no?, la ejecución de las pruebas, estas pueden correr en paralelo. Por eso que siempre se tiene que evitar las dependencias en la medida de lo posible. No en todos los casos va a ser posible, pero en la mayoría de los casos sí es posible y debe ser uno de nuestros objetivos, ¿no? Entonces vamos a revisar y podemos apreciar que nuestras dos pruebas, nuestros dos tests, han sido ejecutados de manera exitosa. Y también vamos a la consola para revisar. Por ejemplo, en el caso de recuperar pedido, vemos que se ejecuta de manera exitosa, y de igual manera en el caso de crear pedido.